Desde las primeras tablillas de arcilla surgidas en Sumeria, hay relatos que no hablan solo de dioses, ciudades o diluvios, sino de algo mucho más inquietante. Textos antiguos que describen un lugar de encierro tan vasto que no parece una prisión común, sino una estructura de escala planetaria, un espacio creado no para humanos, sino para entidades poderosas, fuerzas rebeldes o seres que representaban una amenaza para el orden del cosmos. ¿Quiénes eran realmente los prisioneros? ¿Qué crimen pudo justificar un castigo tan extremo? Y sobre todo, ¿por qué esta idea aparece una y otra vez en mitos de distintas culturas a lo largo de la historia? En este viaje vamos a explorar los textos sumerios que sugieren la existencia de un encierro absoluto, un confinamiento diseñado para aislar, vigilar y controlar a nivel cósmico. Veremos cómo los antiguos entendían el castigo divino, el equilibrio universal y el miedo al caos. ¿Y por qué estas narraciones siguen resonando en nuestra mente incluso miles de años después? Si te interesa descubrir los secretos más profundos de las civilizaciones antiguas y cuestionar lo que creemos saber sobre nuestro pasado, acompáñame en esta historia. Apoya el canal con un like, suscríbete para no perderte los próximos relatos. Y ahora sí, comencemos. Para comprender por qué los textos sumerios hablan de lugares de encierro que parecen ir mucho más allá de una prisión común, es necesario situarse en el mundo donde estas ideas nacieron. Sumeria no fue solo una de las primeras civilizaciones conocidas, sino también un punto de origen para conceptos fundamentales sobre el orden del universo, la relación entre los dioses y la humanidad, y la forma en que el poder debía mantenerse estable. En las ciudades de Uruk, Ur, Lagash y Nippur surgieron las primeras tablillas cuneiformes, grabadas en arcilla con un propósito que iba mucho más allá de la contabilidad o la administración. En ellas se registraron mitos, himnos, listas reales y relatos cosmogónicos que buscaban explicar cómo funcionaba el mundo y cuál era el lugar de cada ser dentro de él. Para los sumerios, el universo no era un espacio vacío e indiferente, sino una estructura organizada, dividida en regiones claramente definidas. El cielo pertenecía a An, la tierra a Enlil, y las profundidades a Enki, pero estas divisiones no eran simples metáforas. En muchos textos aparecen descripciones de dominios cerrados, zonas separadas del mundo humano y selladas por voluntad divina. Algunos de estos lugares estaban destinados al castigo, al aislamiento o a la neutralización de fuerzas que no podían ser destruidas. No se trataba de cárceles con muros, guardias y barrotes, sino de espacios cósmicos delimitados, inaccesibles y controlados por leyes que escapaban a la comprensión humana. Las tablillas no hablan de prisiones en el sentido cotidiano, sino de confinamientos absolutos. Se mencionan regiones donde la luz no llega de la misma manera, donde el tiempo parece perder su ritmo habitual y donde los prisioneros quedan separados del flujo normal de la existencia. En estos relatos, el castigo no consiste solo en el sufrimiento físico, sino en la pérdida de estatus, de poder y de contacto con el orden universal. Para una cultura que concebía la armonía cósmica como la base de toda vida, ser expulsado de ese equilibrio era una condena extrema. Estos textos están profundamente ligados a la autoridad de los dioses. Los Anunnaki no solo creaban y gobernaban, también juzgaban. Cuando una entidad desafiaba las normas establecidas o ponía en riesgo la estabilidad del cosmos, el castigo no podía ser simple ni local. Destruir a ciertas fuerzas podía resultar peligroso, por lo que el encierro se convertía en la solución más eficaz. Así nacen las referencias a espacios cerrados de proporciones descomunales, diseñados para contener lo incontenible. Lo que más desconcierta a los investigadores modernos es que estas descripciones no encajan con la idea de un inframundo genérico.
A diferencia del Kur, el reino de los muertos, estos lugares no estaban destinados a todas las almas, ni funcionaban como un destino final universal. Eran sitios específicos, con una función concreta, reservados para seres particulares. Su escala, su aislamiento y su carácter permanente los distinguen de cualquier prisión conocida en la experiencia humana de la época. Además, el Shinto, lenguaje utilizado en las tablillas, sugiere límites físicos y cósmicos al mismo tiempo. Se habla de sellos, barreras y fronteras impuestas por decretos divinos, como si el espacio mismo hubiera sido modificado para cumplir una función de encierro. Para una civilización que observaba atentamente los cielos y vinculaba los movimientos celestes con la voluntad de los dioses, estas referencias no eran meras alegorías morales, sino parte de una visión coherente del universo. Por eso, cuando los textos sumerios describen lugares de confinamiento, no lo hacen desde una lógica humana, sino desde una perspectiva cósmica. No se trata de castigar a individuos comunes, sino de proteger el equilibrio del mundo. Esta diferencia fundamental es la que hace que la idea de una prisión de escala planetaria resulte tan perturbadora. No estamos ante un símbolo simple del mal o del castigo, sino ante una concepción antigua en la que el encierro se convierte en una herramienta para preservar el orden universal, incluso si eso implica aislar a dioses o fuerzas cuyo poder superaba cualquier límite humano. Para los sumerios, el orden no era una idea abstracta, ni un simple ideal moral. Era una fuerza viva que sostenía la existencia misma del universo. Todo lo que existía tenía un lugar, una función y un límite definido por los dioses. Cuando ese equilibrio se rompía, el caos no aparecía como un estado temporal, sino como una amenaza capaz de deshacer la creación. En los textos más antiguos, el caos no siempre se presenta como destrucción inmediata, sino como una presencia latente, algo que debe ser contenido para que el mundo continúe funcionando. Dentro de esta visión, el castigo divino no tenía como objetivo principal infligir dolor, sino restaurar el equilibrio perdido. Cuando una entidad, ya fuera divina o primordial, actuaba fuera de su rol asignado, la respuesta no consistía necesariamente en eliminarla. Algunas fuerzas eran demasiado antiguas o demasiado poderosas para ser destruidas sin consecuencias imprevisibles. En esos casos, el aislamiento se convertía en la solución más eficaz. Separar al transgresor del resto del cosmos equivalía a neutralizar su influencia sin alterar la estructura general del universo. Los textos sumerios describen este aislamiento como una forma de exclusión absoluta. No se trata solo de estar lejos, sino de quedar fuera del orden cósmico. El castigado deja de participar en el flujo natural de los acontecimientos, pierde su capacidad de intervenir y queda suspendido en un estado de separación permanente. Esta idea aparece en relatos donde ciertos seres son apartados del cielo, de la tierra y de las aguas, como si todas las regiones conocidas les fueran negadas al mismo tiempo. La noción de espacios cerrados surge precisamente de esta necesidad de contención. Para los sumerios, el cosmos estaba compuesto por dominios claramente delimitados, pero también existían zonas que no pertenecían a ninguno de ellos. Estos lugares no eran parte del mundo humano ni del reino de los muertos. Eran regiones selladas, creadas con un propósito específico: mantener el caos a distancia. En algunos textos, estas zonas se describen como rodeadas, vigiladas o sujetas a decretos inquebrantables, lo que refuerza la idea de un encierro diseñado con precisión. El aislamiento cósmico también implicaba una ruptura con el tiempo y el movimiento. A diferencia del mundo visible, donde los ciclos se repiten y garantizan la continuidad de la vida, los espacios de confinamiento parecen estar fuera de ese ritmo.
El prisionero no envejece ni se transforma, pero tampoco progresa. Permanece en un estado estático, incapaz de influir o de escapar. Esta suspensión refuerza el carácter absoluto del castigo, ya que no deja espacio para la redención ni para el cambio. Otro elemento clave es la separación física del mundo conocido. Algunos textos sugieren que estos lugares de encierro no estaban simplemente bajo la tierra o en un rincón remoto, sino más allá de las fronteras del mundo habitable. El lenguaje utilizado apunta a una distancia que no se mide en términos humanos, sino cósmicos. Es una lejanía que implica inaccesibilidad total, como si el espacio mismo actuara como una barrera. En este contexto, el castigo divino se convierte en una herramienta de ingeniería cósmica. Los dioses no solo juzgan, también construyen y modifican la estructura del universo para asegurar su estabilidad. Crear un espacio cerrado más allá de la Tierra no era un acto de crueldad, sino una medida de protección. El encierro de una fuerza caótica garantizaba que el resto de la creación pudiera continuar sin interferencias. Esta forma de pensar revela hasta qué punto el miedo al caos estaba profundamente arraigado en la mentalidad sumeria. El orden no se daba por sentado, debía ser defendido constantemente. Las prisiones cósmicas, tal como aparecen en los textos, son la expresión extrema de esa defensa. Representan la decisión de aislar lo que no puede ser controlado, de separar lo que amenaza con desestabilizarlo todo. Así, el castigo deja de ser un acto puntual y se transforma en una estructura permanente del universo, un recordatorio de que el equilibrio siempre estuvo a un paso de romperse y que solo mediante el aislamiento absoluto podía preservarse. Los textos sumerios emplean un lenguaje complejo, lleno de metáforas y términos que, a primera vista, podrían parecer figuras poéticas, pero que en realidad indican la existencia de un encierro cósmico de una magnitud completamente fuera de lo común. Los sumerios, como muchos pueblos antiguos, pensaban el cosmos como un conjunto interconectado de esferas y dominios. Sin embargo, en estos relatos se hace referencia a lugares de confinamiento cuya escala no se limita a un espacio físico pequeño o subterráneo, sino que trasciende las fronteras del mundo conocido, dando lugar a la idea de una prisión planetaria. Un término recurrente en los textos que sugiere la existencia de estas estructuras de encierro es gigantesco, una palabra que parece no solo referirse a un tamaño extraordinario, sino a la enormidad misma de lo que se busca contener. En lugar de describir cárceles o tumbas, los textos sumerios hablan de dominios que están sellados, rodeados y vigilados, como si el universo entero estuviera dispuesto de forma que ciertas entidades quedaran atrapadas dentro de un espacio cerrado. Este concepto se expresa a través de expresiones como cerrado en las profundidades o sellado en el abismo, que sugieren un espacio de confinamiento inalcanzable, aislado de la interacción con otros planos de existencia. Una de las metáforas más poderosas y recurrentes es la de un mundo rodeado. Se utiliza para describir no solo lugares físicos, sino también realidades que están completamente separadas del resto del cosmos. Estas entidades no solo son distantes, sino que están rodeadas por una especie de barrera impenetrable que actúa como un confinamiento absoluto. Este rodear no es solo físico, sino también conceptual, como si la propia realidad de estas entidades estuviera envuelta por una capa de separación que las coloca fuera del alcance de cualquier influencia exterior. La palabra vigilado aparece en diversos pasajes, y aunque podría interpretarse de manera superficial como una mera referencia a la observación, su significado es mucho más profundo. En estos textos,
El vigilante no es simplemente un observador, sino una figura activa que tiene el poder de mantener el confinamiento. Este guardián, que puede ser un dios o una entidad cósmica, no solo observa, sino que asegura que el prisionero permanezca en su lugar, impidiendo cualquier intento de escape o intervención. En algunos pasajes, el vigilante no es solo una figura de autoridad, sino el propio espacio del confinamiento, como si la prisión misma fuera consciente de su propósito y función. Además, las referencias a sellos y cadenas en los textos antiguos aumentan la sensación de que estos lugares no son meros vacíos cósmicos, sino que están estructurados de forma activa para evitar cualquier escape. Estos sellos no se limitan a una mera cerradura física, sino que representan barreras cósmicas impuestas por la voluntad de los dioses. Se puede leer en varios fragmentos que las entidades en prisión no pueden salir porque están selladas por el decreto divino, o porque el sello no puede ser deshecho, lo que da la idea de que el encierro es eterno, sin opción de redención ni salida. Por otro lado, las metáforas relacionadas con el espacio también refuerzan la idea de un confinamiento planetario. Se habla de las regiones más allá de la luz, un término que podría referirse a los límites del cosmos conocido, donde la oscuridad o la ausencia de luz simbolizan el aislamiento absoluto. Estos lugares no son solo oscuros en el sentido literal, sino que están fuera del alcance de las leyes que rigen la realidad humana. En este sentido, la oscuridad no solo representa una falta de iluminación, sino también un aislamiento que impide cualquier interacción con el mundo conocido, un encierro donde las leyes del tiempo y el espacio ya no funcionan de la misma manera. En el mismo sentido, el uso de términos como el abismo sin fin o el abismo sellado también tiene una implicación metafísica y cósmica. El abismo, en muchas tradiciones antiguas, es una imagen de lo desconocido y lo primordial, un espacio de caos que, en el caso de los textos sumerios, parece ser el lugar perfecto para contener a las fuerzas que no deben interactuar con el orden cósmico. Este abismo no es solo un vacío, sino un lugar lleno de energía cósmica, una prisión donde lo que queda atrapado está inmóvil, inaccesible y desconectado del flujo normal del universo. Otro aspecto interesante de estos textos es cómo se refiere a la expulsión de las entidades del mundo conocido. En algunos fragmentos se describe cómo los dioses exiliaron a ciertas fuerzas cósmicas a estos lugares sellados como una manera de evitar que desestabilizaran el orden establecido. El término expulsión implica no solo un acto físico de mover a alguien de un lugar a otro, sino también una ruptura con las leyes que rigen el mundo. Las entidades expulsadas no pueden regresar, y el lugar al que son enviados es representado como un espacio definitivo de separación. La imagen de una prisión planetaria se construye entonces a través de un conjunto de metáforas que describen un espacio gigantesco y cerrado, vigilado de manera constante y estructurado con un propósito claro: la contención. Lejos de ser una simple idea de castigo, estas representaciones sugieren que el aislamiento cósmico no solo es necesario para mantener el orden, sino que es un mecanismo complejo que involucra barreras cósmicas, vigilancia divina y la manipulación de las leyes fundamentales de la existencia. La prisión descrita en estos textos es mucho más que un simple confinamiento físico. Es un lugar fuera del tiempo y del espacio, diseñado para asegurar que lo que queda encerrado no tenga ningún impacto sobre el resto del universo. En los textos sumerios, los dioses Anunnaki juegan un papel central en el gobierno del universo, pero también son los encargados de imponer el orden y la justicia. Su relación con las prisiones cósmicas descritas en las tablillas de arcilla no solo es de administración,
sino también de participación activa en la creación y mantenimiento de los confinamientos cósmicos. Las entidades castigadas y confinadas en estos lugares no son simples mortales, sino seres cuyo poder o influencia excedían las fronteras permitidas dentro del orden cósmico establecido. Estos castigos, lejos de ser triviales, revelan una visión compleja sobre el poder, la transgresión y el equilibrio entre las fuerzas que componen el universo. En la cosmología sumeria, el caos y el orden no son opuestos simples, sino fuerzas interdependientes que deben mantenerse en un delicado equilibrio. Este balance se asegura a través de las decisiones de los dioses, quienes, según los relatos, eran responsables de mantener tanto la estabilidad del cosmos como la justicia divina. Sin embargo, algunos seres, incluso dentro de este panteón divino, actuaron de forma que alteraron dicho equilibrio. Estos transgresores eran considerados amenazas tanto para la armonía cósmica como para el propio orden divino que regía el universo. La intervención de los Anunnaki no solo consistió en castigar a estas entidades, sino en sellarlas en lugares más allá del alcance de cualquier otra fuerza, como una medida para proteger a la creación. Uno de los castigos más conocidos en la mitología sumeria es el confinamiento de Tiamat, una diosa primordial vinculada al caos. Tiamat es descrita como una figura poderosa que representaba la creación caótica del mundo primigenio. Su conflicto con Marduk, el dios del orden y la justicia, culmina en su derrota y posterior encarcelamiento. Aunque Tiamat no es directamente una deidad de la que se hable con frecuencia en los textos sobre las prisiones, su historia refleja la idea de un ser que al desafiar el orden cósmico debe ser encerrado para evitar que su influencia destructiva se propague. En la lucha entre Marduk y Tiamat, el caos primordial de Tiamat es sellado de tal manera que su energía ya no puede amenazar el equilibrio del cosmos. Este tipo de castigos no se limita solo a las entidades cósmicas primordiales. También hay relatos en los que los propios dioses, Anunnaki, o seres asociados a ellos, son castigados por sus transgresiones. Estos seres, aunque poderosos, no estaban exentos de la justicia divina. El dios Enki, uno de los más influyentes dentro del panteón sumerio, también se ve relacionado con actos de rebelión, aunque sus historias a menudo son presentadas de manera más ambigua. En algunas versiones se muestra a Enki como el salvador de la humanidad, pero en otras, su intervención en los asuntos humanos parece ir en contra del deseo de otros dioses, especialmente Enlil, el dios del cielo y el aire. En esos relatos, la transgresión de Enki no solo pone en peligro el orden cósmico, sino que le lleva a ser reprimido o aislado, incluso si su castigo no es tan drástico como el de otros. Los castigos más terribles se reservaban para los seres que desafiaban el orden natural de los dioses. Las fuerzas de la creación, como Tiamat, eran percibidas como una amenaza directa a la estabilidad del mundo conocido, por lo que su confinamiento más allá de las fronteras del universo conocido servía como una medida extrema para garantizar que el caos no se extendiera. Esta concepción también refleja la idea de que el castigo divino no se basa únicamente en la retribución, sino en la necesidad de proteger al universo de lo que podría destruirlo. Estos confinamientos planetarios no solo aislaban a los seres transgresores, sino que también mantenían a raya cualquier posible resurgimiento del caos. En otro nivel, estos confinamientos también representaban una respuesta a la necesidad de preservar la jerarquía divina. Los dioses Anunnaki no solo eran responsables de las fuerzas cósmicas, sino también de la humanidad. Siendo guardianes del orden, su papel también era evitar que las fuerzas peligrosas escaparan o interactuaran con los seres humanos. En algunos textos se insinúa que ciertas entidades, no necesariamente dioses, sino criaturas,
o seres de origen extraño fueron relegados a estos lugares cerrados para impedir que su presencia corrompiera o alterara el equilibrio entre los dioses y los hombres. El concepto de castigo en la mitología sumeria, entonces, no solo se trataba de una cuestión moral o de retribución, sino de una cuestión de supervivencia cósmica. Estos seres, al desafiar el equilibrio divino, representaban una amenaza existencial, y el encierro en lugares distantes, sellados y vigilados, era la única manera de contenerlos sin que su influencia se extendiera más allá de las barreras del universo conocido. El confinamiento de estas fuerzas transgresoras no siempre era presentado como un acto de violencia o de venganza, sino como una necesidad para proteger el orden celestial y garantizar la seguridad de todos los dominios, desde el cielo hasta la tierra. En muchos relatos, la misma creación del universo implica un acto de separación, separar el cielo de la tierra, las aguas del caos primordial, y finalmente separar a aquellos que amenazan el orden de la estabilidad universal. Es en este contexto que las prisiones cósmicas descritas en los textos sumerios adquieren un sentido más profundo. No son simplemente espacios de castigo, sino medios necesarios para la preservación del cosmos. Y en ese sentido, se convierten en una herramienta de los dioses, particularmente de los Anunnaki, para mantener la armonía entre las fuerzas cósmicas y evitar que el caos, en cualquiera de sus formas, destruya lo que han creado. Por lo tanto, estas prisiones no solo sirven para encerrar a los transgresores, sino también para proteger a la humanidad y a la misma estructura cósmica que los dioses Anunnaki han establecido. El encierro de seres poderosos y de fuerzas que amenazan la estabilidad es, en última instancia, un acto de control divino destinado a preservar el orden en el universo. En la mitología sumeria, los dioses no solo eran responsables del mantenimiento del orden cósmico, sino que sus decisiones políticas y judiciales también jugaban un papel crucial en la administración del universo. Las historias de Enlil, Enki y otras deidades no solo reflejan sus roles como creadores o gobernantes, sino también su implicación en el castigo y el control de las fuerzas que ponían en riesgo el equilibrio del mundo. El encarcelamiento de ciertos seres, ya sean dioses, fuerzas primordiales o incluso humanos, no era una cuestión meramente moral o punitiva, sino una medida estratégica que tenía implicaciones tanto políticas como cósmicas dentro del panteón sumerio. Enlil, como dios del aire y uno de los principales en el panteón sumerio, tenía un rol especialmente importante en lo que respecta a la administración del orden divino. Enlil es a menudo retratado como el encargado de dictar la justicia, el que tiene el poder de decretar el destino de los dioses y los mortales. Su papel en la creación del mundo también se asocia con la instauración de las leyes que deben regir la existencia. Por ello, Enlil era una figura central cuando se trataba de imponer castigos, sobre todo a aquellos que desafiaban el orden establecido. Uno de los episodios más conocidos en los que Enlil ejerce su poder de castigo se relaciona con el mito de Enki y Ninhursag. En esta historia, Enki, el dios de la sabiduría y el agua, actúa de forma contraria a los deseos de Enlil al liberar a los seres humanos de las restricciones impuestas por los dioses. Enlil, al percatarse de que Enki había actuado sin su consentimiento y que sus acciones podrían desestabilizar el orden divino, decide castigar a Enki. Aunque el castigo no fue tan extremo como el encarcelamiento, la intervención de Enlil en este episodio muestra cómo el control y la administración de la justicia dentro del panteón sumerio tenían repercusiones políticas, ya que Enki, al actuar sin consultar a su superior, ponía en peligro la armonía y el equilibrio en la relación entre los dioses y la humanidad. Por otro lado, Enki,
aunque suele ser considerado el benefactor de la humanidad, también estaba sometido a las reglas del panteón, su rol en la creación. Y la sabiduría divina le otorgaba un gran poder, pero también lo colocaba en una posición delicada cuando sus acciones contravenían los intereses de otras deidades, especialmente los de Enlil. Enki, siendo un dios con un carácter más flexible y a menudo más humano en sus decisiones, es retratado en varias ocasiones como el mediador entre los dioses y los humanos. Su intervención en el mito de Gilgamesh o en la historia del diluvio, donde salva a la humanidad del castigo divino, es uno de los ejemplos más claros de cómo sus acciones podían ir en contra de las decisiones más drásticas de Enlil. Sin embargo, este enfrentamiento no era solo una cuestión de voluntad individual, sino que reflejaba un conflicto entre el orden estricto representado por Enlil y la flexibilidad política que Enki otorgaba a los humanos. Esta relación de poder y castigo tiene un trasfondo político. La manera en que los dioses estructuraban sus propios roles y su influencia sobre la humanidad determinaba cómo se distribuyeron las responsabilidades y los castigos. Los enfrentamientos entre Enki y Enlil no solo tenían una dimensión cósmica, sino que también reflejaban las dinámicas políticas que regían la relación entre los diferentes dioses. Enlil, como el más alto de los dioses, no solo actuaba como el que dictaba la justicia, sino como quien protegía el orden establecido, mientras que Enki representaba la innovación, el cambio y a veces la transgresión. La tensión entre ambos no era meramente una cuestión de personajes individuales, sino que representaba el conflicto entre el orden rígido y la adaptación a nuevas realidades dentro del cosmos, un conflicto que se reflejaba también en la relación con la humanidad. Otra figura importante en la administración del castigo dentro del panteón sumerio es Inanna, la diosa del amor, la guerra y la justicia. Inanna, aunque en ocasiones se la presenta como una figura benigna, también tiene un rol clave en el mantenimiento del equilibrio cósmico. En el mito de Inanna y el inframundo se observa cómo la diosa desciende al inframundo, un reino que está más allá de las leyes de la tierra y del cielo. Aunque no se trata directamente de un castigo divino, el descenso de Inanna tiene implicaciones políticas y cósmicas profundas, ya que su regreso de este inframundo, después de ser atrapada, simboliza el equilibrio entre la vida y la muerte, y cómo las fuerzas cósmicas deben estar equilibradas para que el orden prevalezca. Los castigos divinos, entonces, no solo se trataban de castigar transgresiones, sino de un mecanismo más amplio para asegurar que el orden cósmico no fuera alterado por las fuerzas que deseaban escapar de las reglas divinas. El encarcelamiento, entonces, tiene un papel esencial en la política cósmica. Es un acto de control y de mantenimiento de la jerarquía entre los dioses y las fuerzas primordiales. Al encarcelar a los transgresores, los dioses no solo mantenían el equilibrio del universo, sino que también se aseguraban de que las relaciones entre ellos mismos y con la humanidad permanecieran estables. Estos actos de encarcelamiento tenían un componente simbólico que reflejaba el funcionamiento del cosmos, donde las entidades más poderosas tenían que ser controladas para evitar el caos. En este sentido, el encarcelamiento y el castigo divino en Sumeria no solo eran cuestiones de moralidad o venganza, sino que se trataba de la regulación del cosmos y de las fuerzas cósmicas para garantizar que el orden no se desintegrara. Los dioses como Enlil y Enki, a pesar de ser las fuerzas rectoras de este orden, tenían que balancear sus decisiones entre la justicia rigurosa y la flexibilidad política, asegurando que el equilibrio cósmico fuera mantenido no solo en la Tierra, sino en todo el universo. Cuando analizamos los conceptos antiguos de encarcelamiento cósmico,
es evidente que muchas culturas desarrollaron ideas similares sobre la existencia de lugares de confinamiento destinados a contener a entidades peligrosas, fuerzas caóticas o seres que amenazaban el orden del cosmos. La prisión planetaria sumeria, que describe un lugar sellado y cerrado fuera del alcance del mundo humano, tiene paralelismos sorprendentes con otras mitologías antiguas que también concebían la existencia de regiones del universo inaccesibles o selladas, fuera del control del ser humano y protegidas por fuerzas divinas o sobrenaturales. El abismo de las culturas mesopotámicas, el Tártaro en la mitología griega y otros dominios cerrados en diferentes tradiciones culturales muestran patrones comunes en la concepción de los confinamientos cósmicos, cada uno con sus características particulares, pero unidos por una idea central: el encierro como medida para preservar el orden y contener el caos. En la mitología sumeria, el abismo no se limita a un espacio físico en la tierra o bajo ella, sino que es una región primordial, una especie de vacío cósmico que existía antes de la creación del orden divino. Este abismo, a menudo asociado con el caos primigenio, representa lo que existe fuera de la estructura organizada del universo. En algunas interpretaciones, el abismo es el lugar donde las fuerzas caóticas y destructivas fueron contenidas por los dioses al momento de la creación, de manera similar a cómo los sumerios percibían la prisión planetaria como un lugar de aislamiento destinado a aquellos que representaban una amenaza para el orden cósmico. La conexión entre el abismo y las cárceles cósmicas sumerias es clara. Ambos son lugares de confinamiento del caos, regiones que deben mantenerse cerradas para evitar la desestabilización del universo. Mientras que los dioses sumerios sellaban a los seres peligrosos en lugares fuera de la interacción humana, el abismo, al igual que las prisiones sumerias, se convertía en un espacio fuera del alcance de la creación ordenada, un lugar donde todo quedaba suspendido, atrapado en un estado de inactividad perpetua. En la mitología griega, el Tártaro es una prisión cósmica situada en las profundidades del inframundo. Es descrito como un abismo oscuro, aún más profundo que el Hades, donde los dioses y titanes castigados eran confinados después de sus transgresiones. Al igual que la prisión planetaria sumeria, el Tártaro no era un lugar común de castigo, sino una región remota y sellada, que representaba el confinamiento total de aquellos cuya existencia era demasiado peligrosa para el orden cósmico. En la titanomaquia, por ejemplo, los titanes derrotados por Zeus son arrojados al Tártaro, un lugar inaccesible para cualquier ser, donde se encuentran aislados y sellados con muros de bronce. La similitud entre el Tártaro y las prisiones cósmicas sumerias es evidente en su propósito. Ambos son lugares diseñados para contener a aquellos cuya influencia podría alterar el equilibrio del mundo. La imagen del Tártaro como un abismo sellado, fuera del alcance de cualquier intervención, refleja la idea sumeria de que las entidades peligrosas deben ser aisladas de la realidad ordenada, tanto física como espiritualmente. Los dioses, como Enlil y Enki, al igual que Zeus y los olímpicos, debían proteger la estabilidad del universo, y el encierro de los transgresores era una medida necesaria para evitar el caos. En otras culturas, el concepto de regiones selladas o dominios inaccesibles también aparece de forma recurrente. En el antiguo Egipto, por ejemplo, el inframundo estaba dividido en varios niveles, y aquellos que eran castigados por los dioses no solo eran enviados a la muerte, sino que podían ser encerrados en lugares sellados donde quedaban fuera del flujo normal de la vida. La noción de sellos o puertas cerradas también se encuentra en la religión judeocristiana, con la mención de las puertas del abismo y la prisión de los
ángeles caídos, como es el caso de Azazel, y otros seres que desafiaron las leyes divinas. Estas referencias tienen un marcado paralelismo con las cárceles cósmicas sumerias, donde el castigo no solo consistía en la muerte, sino en el aislamiento definitivo en un lugar sellado fuera de la creación ordenada. En la mitología hindú, especialmente en los textos del Mahabharata y el Ramayana, también existen referencias a demonios y seres poderosos que son confinados en lugares sellados, separados del mundo de los dioses y humanos, y a menudo se les describe como estando fuera del ciclo de reencarnación. Aunque no todos estos lugares son descritos como prisiones planetarias, la noción de un confinamiento cósmico y espiritual que los separa de la vida ordenada y del Dharma universal es una idea compartida con la visión sumeria. A pesar de las diferencias culturales y geográficas, todas estas mitologías comparten un concepto común: el uso de regiones selladas o cerradas como medida para contener el caos y proteger el orden del universo. La prisión planetaria sumeria no solo funcionaba como un encierro físico, sino también como un acto de contención cósmica, con una función política más allá de la simple retribución. De manera similar, el tártaro griego, el abismo mesopotámico y las regiones selladas en otras culturas también representaban el control sobre fuerzas que, de ser liberadas, podrían deshacer el mundo conocido. La principal diferencia radica en la forma en que cada cultura entendía el papel de estas regiones en su cosmología. Para los sumerios, la prisión planetaria no era solo un lugar de castigo, sino una herramienta de mantenimiento del equilibrio cósmico. Mientras que en la mitología griega, el Tártaro es más un lugar de venganza, un abismo donde los dioses castigaban a sus enemigos, los sumerios conceptualizaban sus prisiones como mecanismos para preservar el orden y evitar la propagación del caos. Además, mientras que en otras culturas las regiones selladas estaban vinculadas a la muerte o el inframundo, los textos sumerios los describen como lugares donde se mantenía la amenaza contenida, sin necesariamente caer en el olvido o la muerte definitiva. En resumen, la prisión planetaria sumeria se inserta en una rica tradición de concepciones sobre encierros cósmicos, lugares de confinamiento diseñados para contener fuerzas peligrosas que amenazan el equilibrio universal. Aunque el contexto cultural y mitológico puede variar, las similitudes entre la prisión sumeria y otros conceptos como el tártaro griego, el abismo mesopotámico y las regiones selladas en otras culturas son innegables. Estos espacios no solo representaban el castigo, sino una intervención cósmica para asegurar la estabilidad del universo, mostrando cómo las antiguas civilizaciones entendían la relación entre el orden y el caos, y la necesidad de controlar lo incontrolable para proteger la creación. La prisión cósmica descrita en los textos sumerios ha sido objeto de intensos debates entre los académicos y los estudiosos de la mitología antigua. Si bien muchos interpretan estos relatos de manera literal, considerando que los antiguos sumerios describían lugares físicos de confinamiento para seres divinos o poderosos, hay una interpretación simbólica que va más allá de una simple prisión física. Los textos sumerios, con sus complejas metáforas y visiones del cosmos, sugieren que la prisión planetaria podría ser también una representación del exilio extremo, de la pérdida total de poder y, en última instancia, del aislamiento absoluto de todo lo que está fuera del orden divino. En muchas culturas, el concepto de exilio no solo implica una separación física, sino también una pérdida de estatus, de influencia y de conexión con el flujo natural del cosmos. En los textos sumerios, la prisión no solo se describe como un lugar de encierro, sino como un espacio
donde la existencia misma del prisionero es negada en términos cósmicos. Al ser desterrados a estos lugares sellados, las entidades perdían su capacidad de influir en el mundo de los dioses, la humanidad y la naturaleza. Este exilio cósmico representaba una desconexión de la vida y la creación, una pérdida del poder y de la capacidad para interactuar con el orden universal. De manera simbólica, esta prisión podría interpretarse como la pérdida de la relación que los seres divinos o poderosos mantenían con el ciclo cósmico. En la mitología sumeria, la relación entre los dioses y los humanos estaba marcada por un intercambio de poder, sabiduría y control. Al ser confinados en una prisión cósmica, las entidades no solo eran aisladas del mundo físico, sino también del ámbito de la influencia y la acción. Esta pérdida de poder es una de las claves para entender la naturaleza de su confinamiento. No se trata solo de un castigo físico, sino de un castigo existencial, donde el prisionero queda separado de su esencia misma, incapaz de actuar o influir. Otro enfoque interesante es considerar la prisión cósmica como una metáfora astronómica. En la antigua Sumeria, los cielos eran observados con gran atención y cada aspecto del universo tenía un significado profundo. Los movimientos de los planetas, las estrellas y otros cuerpos celestes no solo se veían como fenómenos naturales, sino como eventos cósmicos con implicaciones divinas. Es posible que la prisión cósmica descrita en los textos sumerios no solo se refiriera a un lugar físico de confinamiento, sino también a una representación simbólica de los movimientos astronómicos. En este sentido, la prisión planetaria podría interpretarse como una representación de la desconexión de ciertos cuerpos celestes o fuerzas cósmicas de la armonía universal. De hecho, en las cosmologías sumerias, los dioses y las fuerzas cósmicas no solo estaban relacionados con la Tierra, sino que también interactuaban con los cielos y los cuerpos celestes. Cuando una fuerza o entidad era separada del orden divino, su confinamiento en una prisión cósmica podría interpretarse como un alejamiento de su propio ciclo cósmico, un distanciamiento de las trayectorias astronómicas que representaban su rol en el universo. En este sentido, la prisión no solo sería un espacio físico, sino una representación de una posición astronómica fuera del flujo natural del cosmos. Los relatos de entidades que son desterradas a lugares sellados pueden interpretarse como una representación de los planetas o cuerpos celestes que han quedado fuera del orden divino o de los ciclos de movimiento establecidos. En otras palabras, estas entidades serían como estrellas, planetas o cuerpos que se encuentran atrapados fuera de las trayectorias normales del universo, perdidos en un espacio estéril e inaccesible. Esta interpretación se alinea con la concepción sumeria de un cosmos altamente ordenado y regulado, donde cada cuerpo celeste tiene su papel y su lugar en el universo. La separación de una entidad de este orden cósmico podría verse, por lo tanto, como una metáfora de su caída fuera de la armonía celestial. Un aspecto clave de la prisión cósmica sumeria es la idea de que las entidades que son enviadas a estos lugares sellados representan el caos o las fuerzas desestabilizadoras del universo. En este contexto, la prisión no es solo un lugar de castigo, sino un medio para contener el caos y evitar que éste afecte al orden cósmico. El concepto de caos en las tradiciones antiguas no solo se refiere a la desorganización, sino a la potencial destrucción del tejido mismo de la creación. Para los sumerios, el caos no era solo la ausencia de orden, sino una fuerza activa capaz de deshacer el mundo y revertir la creación. Por lo tanto, el confinamiento de estas fuerzas caóticas en una prisión cósmica tiene una doble función. Por un lado, se busca aislar al caos, y por otro, se preserva la integridad del orden universal.
Este concepto es muy similar al uso del encierro como estrategia política, donde la estabilidad de la sociedad o del cosmos se asegura mediante la exclusión de aquellos elementos que podrían socavarla. Al igual que una fuerza política o militar, se ve obligada a aislar a aquellos que representan una amenaza. Los dioses sumerios utilizan el confinamiento cósmico para evitar que las fuerzas de destrucción alteren el equilibrio de la creación. En muchas culturas antiguas, el confinamiento no siempre se ve como un castigo eterno, sino como un proceso de transformación. En algunos relatos, los prisioneros no son simplemente aislados para siempre, sino que su encarcelamiento tiene un propósito de purificación o regeneración. Aunque los textos sumerios no ofrecen un retorno de los prisioneros a la vida cósmica, la idea de que el castigo tiene una función de transformación es una constante en muchas tradiciones mitológicas. En este sentido, la prisión cósmica podría interpretarse como una especie de purgatorio cósmico, donde el prisionero es sometido a un proceso de transformación. Esta transformación no se presenta necesariamente como una liberación física, sino como una separación definitiva de todo lo que está relacionado con el poder divino y el orden universal. El encarcelamiento es una forma de eliminar al prisionero de la corriente cósmica, purgando su capacidad de actuar y eliminar su influencia, lo que lleva a una especie de despersonalización existencial. En última instancia, la prisión cósmica descrita en los textos sumerios parece ser mucho más que un simple lugar físico de encierro. Si bien puede haber existido una visión literal de un espacio cerrado y sellado, la interpretación simbólica sugiere que este encierro también refleja una desconexión de la entidad del orden cósmico y una pérdida profunda de poder. Ya sea que se interprete como un exilio absoluto, una metáfora astronómica de la separación cósmica o una representación del caos contenible, la prisión sumeria trasciende la idea de un castigo físico, actuando como una herramienta para mantener el equilibrio cósmico. En todos los casos, el castigo no solo tiene un propósito punitivo, sino que también tiene una función cósmica y existencial: preservar el orden, evitar la destrucción y proteger la creación misma. El concepto de una prisión cósmica, descrita en los textos sumerios, no solo tiene implicaciones para la mitología y la religión, sino que también podría estar vinculado con la observación astronómica de los antiguos sumerios. Los sumerios, como muchas culturas antiguas, miraban al cielo no solo como una fuente de asombro y fascinación, sino también como un lugar con un profundo significado cósmico y espiritual. Los cuerpos celestes, los planetas errantes y las regiones del cielo podían ser interpretados como lugares de poder, pero también como áreas de confinamiento, ya sea de fuerzas caóticas o de entidades que habían sido relegadas al exilio. Esta conexión entre los relatos míticos y los fenómenos astronómicos sugiere que las descripciones de la prisión cósmica en los textos sumerios podrían estar relacionadas con los movimientos de los planetas y los eventos celestes observados por los antiguos astrónomos. Uno de los elementos más intrigantes de la mitología sumeria es la referencia a Nibiru, un planeta errante que ocupa un lugar central en las antiguas creencias. En los textos sumerios, Nibiru es considerado el hogar de los dioses Anunnaki, pero también es descrito como un planeta que se mueve a través del cielo de manera errática, lo que le da la característica de errante. El concepto de Nibiru, aunque a menudo relacionado con la teoría de planetas en tránsito, tiene paralelismos con la idea de un lugar de confinamiento o aislamiento. El planeta Nibiru podría ser interpretado como un lugar sellado en el cielo, más allá de los límites del mundo conocido. La idea de que Nibiru es un planeta que no sigue un ciclo regular como otros cuerpos celestes
sugiere que está fuera del control del orden cósmico habitual. Si lo asociamos con la prisión cósmica, podríamos pensar que, en la mente de los sumerios, Nibiru no solo representaba un planeta errante, sino un espacio de separación, un lugar de destierro para aquellos que no se sometían al orden cósmico. Nibiru, como un lugar fuera de los caminos establecidos del cosmos, encajaría con la visión sumeria de una prisión cósmica. Aquellos seres que transgredían las leyes divinas podrían ser vistos como atrapados en un espacio errante, fuera de la armonía del universo, de forma similar a cómo los relatos sumerios describen a las entidades caóticas o transgresoras encerradas fuera del orden conocido. Este tipo de encierro cósmico sería simbólico de su desconexión con el universo ordenado, y Nibiru podría ser considerado, en cierto modo, un destierro celestial. El cielo de los sumerios estaba lleno de observaciones cuidadosas y patrones complejos, y los movimientos de los planetas eran de gran importancia para ellos. Los planetas, al igual que las estrellas fijas, eran considerados portadores de influencias divinas, pero los planetas errantes, como Marte, Venus y Júpiter, presentaban un desafío para la comprensión sumeria del orden cósmico. Estos planetas no se mantenían dentro de los límites de los zodíacos fijos o de los movimientos predecibles de las estrellas. Su trayecto errante, que no seguía la lógica del cielo regular, podría haber sido interpretado por los sumerios como una especie de transgresión o desvío del orden celeste. Es posible que los sumerios hayan interpretado estos planetas errantes no solo como cuerpos celestes autónomos, sino como símbolos de fuerzas o entidades que se oponían al orden divino y cósmico. El hecho de que estos planetas cambiaran de posición, a veces de forma errática, pudo haber sugerido que representaban algo fuera del control de los dioses, como una fuerza caótica o una presencia exiliada que había perdido su lugar en el cosmos. Al observar el cielo y las trayectorias impredecibles de estos planetas, los sumerios podrían haber asociado estos movimientos con el concepto de un confinamiento celestial o un aislamiento del orden cósmico, de manera similar a la idea de una prisión cósmica que separa lo que debe permanecer sellado del resto del universo. La percepción sumeria del cielo no solo se limitaba a los planetas y las estrellas, también se concebía como una región de acceso limitado, donde ciertas áreas estaban fuera del alcance de los mortales y a veces incluso de los dioses. En este contexto, los cielos podían verse como un vasto espacio dividido en secciones, con áreas cerradas o selladas para contener fuerzas que no debían interferir con el orden cósmico. Estos lugares sellados no solo incluían las regiones más distantes del cielo, sino también aquellos lugares donde la influencia de los dioses era más pronunciada, como los dominios de las estrellas fijas o los planetas errantes. Las regiones del cielo que los sumerios veían como inaccesibles o fuera del control divino pueden haber sido conceptualizadas como lugares de confinamiento, donde ciertas entidades o fuerzas eran mantenidas alejadas del mundo conocido. Estas regiones selladas serían, en esencia, una manifestación astronómica de la prisión cósmica descrita en los relatos sumerios. En este sentido, el cielo se convertía en un espacio dividido, con zonas de poder y control divino, y otras áreas cerradas, donde los seres peligrosos o caóticos quedaban aislados, separados del flujo normal de la existencia. El concepto de prisión cósmica también podría relacionarse con el ciclo de los movimientos astronómicos. Los antiguos sumerios observaron que ciertos cuerpos celestes se movían en patrones predecibles, mientras que otros seguían caminos erráticos. Estos movimientos astronómicos podían verse como una representación simbólica del orden y el caos.
Los cuerpos que seguían un patrón fijo eran vistos como parte del orden cósmico establecido, mientras que aquellos que se movían de manera impredecible, como Venus o Marte, podrían haberse asociado con fuerzas fuera del control divino. Es importante destacar que la inmovilidad y la fijeza en los cielos eran símbolos del orden y la estabilidad cósmica. Aquellos cuerpos celestes que no se ajustaban a estos patrones podían percibirse como fuera del control, como entidades que estaban en un estado de constante movimiento sin un destino claro, similares a los prisioneros del cosmos que estaban atrapados en un ciclo interminable de separación. En este sentido, los movimientos erráticos de los planetas podrían ser considerados una metáfora de la prisión cósmica. Cuerpos que no pertenecen a ningún lugar fijo, atrapados en trayectorias descontroladas que los mantenían alejados del orden divino. Finalmente, los sumerios creían que los planetas y las estrellas eran gobernados por los dioses, quienes influían directamente en sus movimientos. Este control divino sobre los cuerpos celestes podría haber reforzado la idea de que cualquier cuerpo que se apartara de su curso establecido era, en cierto modo, una entidad o fuerza que estaba siendo confinada fuera del orden universal. Los dioses sumerios no solo gobernaban sobre la tierra, sino también sobre el cielo, y la alteración del orden celestial podía ser vista como una transgresión que debía ser corregida a través del confinamiento en un espacio lejano y sellado. La conexión entre las descripciones de las prisiones cósmicas en los textos sumerios y los cuerpos celestes errantes o regiones selladas del cielo antiguo es compleja y profunda. Los planetas errantes, como Nibiru, y los movimientos impredecibles de ciertos cuerpos celestes podrían haber sido interpretados por los sumerios como símbolos de fuerzas fuera del control divino y por ende como entidades relegadas a un estado de exilio o confinamiento cósmico. Esta interpretación astronómica de la prisión cósmica sumeria revela cómo los antiguos sumerios utilizaban su observación del cielo para construir mitos y relatos que reflejaban no solo el orden divino, sino también las dinámicas de poder y control en el universo. Las ideas contenidas en los textos sumerios sobre las prisiones cósmicas, el confinamiento de fuerzas caóticas y la separación de entidades transgresoras del orden divino no solo tuvieron un impacto profundo en la cosmología y mitología sumeria, sino que también dejaron una huella duradera en las tradiciones religiosas y mitológicas posteriores. A lo largo de los siglos, estas nociones evolucionaron y se integraron en diversas culturas y religiones, dando lugar a relatos sobre ángeles caídos, dioses encadenados y mundos sellados que perduran en la tradición judeocristiana, en la mitología griega y en muchas otras cosmovisiones del mundo antiguo. Una de las influencias más directas de la visión sumeria de entidades confinadas en lugares sellados se puede encontrar en la tradición judeocristiana, especialmente en los relatos bíblicos sobre los ángeles caídos. En el libro de Enoc, un texto apócrifo que influyó profundamente en la interpretación judeocristiana de los ángeles, se narra la historia de un grupo de ángeles llamados los vigilantes, quienes descendieron del cielo y tomaron a las mujeres humanas como esposas. Este acto de transgresión contra el orden divino les valió un castigo severo. Los ángeles caídos fueron encarcelados en las profundidades de la tierra, un lugar oscuro y sellado, como forma de impedir que sus acciones desestabilizaran aún más el orden del universo. Este relato tiene claras resonancias con las ideas sumerias de seres poderosos que, al transgredir el orden cósmico, eran encerrados en espacios sellados y alejados del resto de la creación. Al igual que los dioses sumerios que fueron confinados en lugares lejanos del cosmos,
Los ángeles caídos en la tradición judeocristiana son separados del cielo y privados de su poder, una metáfora de su alejamiento del flujo natural del universo. El hecho de que estos ángeles sean encadenados y puestos en prisión también evoca la idea de un castigo que implica no solo el aislamiento, sino también la pérdida de poder y control. Otro claro ejemplo de influencia sumeria se encuentra en el mito de Prometeo, el titán que robó el fuego de los dioses para dárselo a la humanidad. Este acto de transgresión contra el orden divino le valió un castigo que, si bien no es idéntico al confinamiento cósmico de las entidades sumerias, comparte muchos elementos. Prometeo es encadenado a una roca, donde un águila se alimenta de su hígado todos los días, regenerándose cada noche, lo que simboliza un castigo eterno. El mito de Prometeo comparte varios paralelismos con las ideas sumerias. En primer lugar, como los dioses que transgreden las leyes cósmicas en la mitología sumeria, Prometeo es separado del mundo ordenado y relegado a una existencia de sufrimiento eterno. El uso de cadenas en su castigo tiene un vínculo directo con la idea de encierro o confinamiento. Además, la figura de Prometeo, como el portador del fuego, refleja la concepción de una entidad poderosa cuyo acto de transgresión coloca al mundo en un estado de cambio y potencialmente desestabiliza el orden establecido. Su prisión no solo es un castigo físico, sino también una forma de mantener la separación entre el caos, representado por su acto de robo, y el orden divino. En la mitología griega, el Tártaro es el equivalente a la prisión cósmica que los sumerios describían. En la titanomaquia, después de la derrota de los titanes, por parte de los dioses olímpicos, estos fueron encerrados en el Tártaro, un lugar profundo y oscuro del inframundo. Similar a la prisión planetaria sumeria, el Tártaro no es solo un lugar de confinamiento físico, sino una región sellada y alejada de la actividad celestial y terrenal, donde los titanes quedan aislados, incapaces de influir en los eventos del mundo. El Tártaro también se asocia con la idea de encadenamiento, ya que algunos relatos indican que los titanes fueron atados y encarcelados en este lugar como parte de su castigo. Esta imagen de seres divinos, encadenados en lugares oscuros y sellados, refleja una fuerte influencia de las ideas sumerias sobre la prisión cósmica. Al igual que en las tradiciones sumerias, donde el castigo implica tanto el aislamiento como la pérdida de poder, los titanes en el Tártaro son privados de su influencia, sellados en un estado de impotencia y alejados del orden divino y cósmico. Además de la mitología judeocristiana y griega, otros mitos también presentan relatos sobre seres divinos o poderosos que son condenados a la oscuridad o al confinamiento por su transgresión contra el orden establecido. En la mitología egipcia, por ejemplo, Set, el dios del caos y la oscuridad, es asociado con el concepto de exilio y confinamiento. Tras su derrota en la lucha contra Horus, Set es marginado, y aunque no se le describe como encadenado en un espacio sellado, su relegación a las zonas desérticas y su separación de la corte celestial se asemejan a la idea de un exilio divino. En la mitología nórdica, figuras como Loki, el dios embaucador, son condenadas a un destino similar. Después de su traición a los dioses, Loki es atado a una roca con las entrañas de sus hijos y dejado allí a sufrir la picazón venenosa de una serpiente, lo que lo vincula con la idea de una prisión física que aísla a una entidad del mundo celestial. En este caso, el castigo no solo tiene un componente punitivo, sino también un simbolismo de separación de los dioses y de la naturaleza cósmica que representa el orden del universo.
En muchas tradiciones religiosas, la concepción de un mundo sellado también está vinculada a los relatos apocalípticos, donde el fin del mundo o la llegada de un nuevo orden cósmico es precedido por la confinación de las fuerzas del mal o el caos. En la religión cristiana, por ejemplo, el Apocalipsis de Juan describe cómo, al final de los tiempos, Satanás y sus seguidores serán arrojados al lago de fuego, un lugar sellado donde quedarán aislados para siempre como parte del juicio final. Esta concepción de un mundo sellado tiene un paralelismo directo con las ideas sumerias de confinamiento cósmico, donde aquellos que desafían el orden divino son desterrados y aislados, separados de la creación y el flujo cósmico. En las tradiciones islámicas, también existen referencias al confinamiento de las fuerzas del mal en lugares sellados, como en el caso de Iblis, el demonio, que es relegado al infierno después de desobedecer a Dios. Esta visión de un castigo final, que implica el aislamiento de las fuerzas caóticas y la restauración del orden divino, también puede rastrearse hasta las ideas sumerias de encarcelamiento cósmico. Las ideas sumerias sobre las prisiones cósmicas, el confinamiento de entidades peligrosas y la separación del caos del orden cósmico han influido profundamente en las mitologías posteriores. Desde los ángeles, caídos en la tradición judeocristiana, hasta los dioses encadenados en la mitología griega y las fuerzas del mal en las religiones abrahámicas. Los relatos sobre seres poderosos que son encarcelados o desterrados a mundos sellados reflejan la continuación y adaptación de estos mitos antiguos. Estos relatos no solo ilustran las preocupaciones sobre el orden cósmico, sino que también muestran cómo la concepción del castigo divino, el exilio celestial y el encierro cósmico siguen siendo un tema recurrente en las tradiciones religiosas y mitológicas a lo largo de la historia. En la actualidad, las interpretaciones tradicionales de las prisiones cósmicas sumerias y otras entidades mitológicas que representan el confinamiento de seres poderosos están siendo reevaluadas bajo una nueva luz. Los avances en la comprensión de la historia, la astronomía y la arqueología, junto con las teorías alternativas que cuestionan las narrativas históricas establecidas, han abierto el camino a nuevas lecturas sobre los textos antiguos. Entre estas, surge la idea de que las prisiones planetarias descritas en los textos sumerios podrían no ser simplemente representaciones míticas o simbólicas, sino que podrían referirse a tecnología avanzada, estructuras artificiales o eventos cósmicos mal comprendidos por las civilizaciones antiguas. Una de las teorías más interesantes que ha ganado popularidad en las últimas décadas es la interpretación de los relatos sumerios sobre prisiones cósmicas como tecnología avanzada, algo que, de acuerdo con algunos autores, pudo haber sido comprendido por los antiguos como un sistema para contener o sellar entidades poderosas. Según esta perspectiva, los sumerios no estaban hablando de mitos o dioses, sino de estructuras tecnológicas que podrían haber sido diseñadas para restringir a seres que eran percibidos como amenazas para el orden cósmico. Estos relatos podrían, en este sentido, no referirse a una prisión cósmica abstracta, sino a sistemas físicos de confinamiento que los antiguos describieron con los medios y las metáforas disponibles en su tiempo. Esta teoría tiene en cuenta los avances tecnológicos que algunas personas creen que las antiguas civilizaciones pudieron haber alcanzado. La tecnología perdida y las máquinas avanzadas mencionadas en diversas tradiciones, desde los Anunnaki hasta las máquinas voladoras en las culturas mesoamericanas, sugieren que las civilizaciones antiguas podían haber tenido conocimiento de mecanismos que hoy consideraríamos imposibles o altamente sofisticados.
En este contexto, las prisiones planetarias podrían haberse entendido como estructuras artificiales, quizás en órbita alrededor de la Tierra o en otros cuerpos celestes diseñadas para contener a aquellos que representaban un peligro existencial. Los dioses sumerios, entonces, no serían divinidades en el sentido tradicional, sino seres de otra procedencia, posiblemente extraterrestres, que habrían creado estas estructuras para salvaguardar el orden universal. Una posibilidad que se ha sugerido es que las prisiones planetarias, mencionadas en los textos sumerios, pudieran haber sido instalaciones orbitales, estaciones espaciales que rodeaban la Tierra o algún otro planeta del sistema solar, diseñadas para confinar a seres de gran poder o naturaleza peligrosa. Esta teoría está en consonancia con el concepto de los Anunnaki como seres venidos del cielo, que no serían meros dioses, sino más bien extraterrestres avanzados que poseían tecnologías más allá de la comprensión humana. En este contexto, las prisiones serían estaciones de confinamiento, y las descripciones de entidades selladas en lugares lejanos serían en realidad interpretaciones de la tecnología de contención utilizada por estas entidades. Otro enfoque interesante es la teoría de que las prisiones planetarias mencionadas en los textos sumerios no eran simplemente lugares físicos en el espacio o la Tierra, sino estructuras artificiales que podían tener una función específica de contención o manipulación de fuerzas cósmicas. En este sentido, las prisiones podrían haber sido cápsulas de tiempo, sistemas de energía o incluso formas de cuarentena utilizadas por civilizaciones avanzadas para contener o manejar peligros cósmicos. Si los textos antiguos hablan de prisiones fuera de la Tierra, podrían estar describiendo estaciones espaciales o bases, orbitando planetas como parte de una infraestructura avanzada diseñada para mantener a seres que representaban una amenaza para el equilibrio de la creación. El concepto de estas estructuras orbitales o estaciones espaciales también encaja con las teorías sobre tecnología alienígena y la intervención extraterrestre. Según algunas hipótesis, los sumerios podrían haber sido testigos de tecnologías de otros mundos, y su comprensión de estas máquinas, posiblemente en órbita alrededor de 1900, la Tierra o en zonas lejanas del espacio, habría sido limitada a través de un lente mitológico. Este enfoque ha llevado a algunos estudiosos contemporáneos a sugerir que lo que los sumerios describieron como prisiones podrían haber sido, en realidad, estructuras creadas para el confinamiento de fuerzas externas, ya sea extraterrestres o entidades cósmicas, utilizando medios tecnológicos más allá de su comprensión. Una de las explicaciones más fascinantes y especulativas se refiere a la posibilidad de que los sumerios estuvieran describiendo eventos cósmicos o fenómenos astronómicos que ellos interpretaron como prisiones debido a su naturaleza incomprensible. La visión sumeria del cosmos estaba profundamente influenciada por la observación de los cielos y los movimientos de los planetas, lo que les permitió desarrollar un conocimiento profundo de las trayectorias astronómicas. Sin embargo, algunas de estas observaciones podrían haber sido malinterpretadas como fenómenos más fantásticos, como prisiones cósmicas para entidades peligrosas. En este sentido, se han propuesto diversas teorías sobre cómo ciertos eventos astronómicos podrían haber sido entendidos por los sumerios como representaciones de prisiones planetarias. Un ejemplo de esto es el fenómeno de los planetas errantes o cuerpos celestes que pasan cerca de la Tierra, que podrían haber sido percibidos como presencias alienígenas o como fuerzas cósmicas peligrosas que debían ser contenidas.
Los movimientos erráticos de ciertos planetas, como Nibiru, podrían haber sido vistos como la manifestación de un ciclo de prisioneros cósmicos, un planeta que se acerca a la Tierra y luego se aleja de nuevo, como si fuera un ciclo de confinamiento y liberación. Además, las observaciones de eclipses solares y lunares o explosiones de supernovas podrían haber sido interpretadas por los sumerios como señales de cataclismos cósmicos o eventos apocalípticos, lo que llevó a la creación de mitos sobre entidades que son confinadas en estos lugares sellados. Estos fenómenos pueden haber sido percibidos como consecuencias de la liberación de fuerzas cósmicas de gran poder, lo que generaba la necesidad de mantenerlas aisladas para evitar un caos aún mayor. El cambio en la interpretación de las prisiones planetarias como fenómenos naturales o tecnológicos ha dado paso a una visión más moderna y alternativa de los dioses sumerios, no como entidades mitológicas, sino como manifestaciones de fuerzas cósmicas que podrían haber sido mal comprendidas. Los relatos sumerios que describen a los dioses como seres de poder cósmico podrían, de acuerdo con estas nuevas lecturas, ser interpretados como representaciones simbólicas de fuerzas astronómicas, como las estrellas, los planetas o los cometas. Los castigos que se imponen sobre estas entidades serían, en este caso, la representación de la interacción de estos cuerpos celestes con otros fenómenos astronómicos, como el paso de una estrella fugaz o una catástrofe cósmica. La interpretación de las prisiones planetarias en los textos sumerios como tecnología avanzada, estructuras artificiales o eventos cósmicos mal comprendidos abre una nueva vía para entender las creencias de las antiguas civilizaciones. Lejos de considerar estos relatos como meras leyendas, las teorías modernas ofrecen una perspectiva que va más allá de los límites de la historia conocida, sugiriendo que las culturas antiguas podrían haber tenido contacto con tecnologías que no comprendían completamente, pero que interpretaron a través de mitos. Al final, estas teorías alternativas nos invitan a reconsiderar la manera en que percibimos el conocimiento de los pueblos antiguos y su posible interacción con el cosmos. El miedo al encierro absoluto, al castigo eterno y al control total ha sido una constante a lo largo de la historia humana. Estas ideas no solo se encuentran profundamente enraizadas en las mitologías antiguas, sino que también siguen siendo relevantes en la cultura contemporánea, mostrando la persistencia de estos temores en la psique colectiva de la humanidad. La prisión cósmica, descrita en los textos sumerios y las narraciones sobre seres divinos confinados en espacios sellados, nos hablan de un miedo primitivo a la pérdida total de libertad y el aislamiento más profundo. Dos aspectos que continúan aterrando a las sociedades modernas. Esta reflexión intenta desentrañar por qué estas narraciones siguen resonando tan profundamente en la psique humana y por qué el concepto de un castigo eterno sigue siendo una de las visiones más inquietantes que la humanidad ha creado. El encierro absoluto no es solo una cuestión física, es una cuestión existencial. A lo largo de la historia, las culturas han concebido el aislamiento como una forma de castigo extremo, donde el prisionero no solo es privado de su libertad, sino también de su conexión con el mundo, con la comunidad y, en muchos casos, con su propio ser. En las narraciones sumerias, los dioses que son confinados a prisiones cósmicas no solo son limitados en términos físicos, sino que son completamente separados del orden natural del universo. Esta desconexión cósmica sugiere una visión del castigo que va más allá del espacio físico, hacia una especie de aniquilación existencial, donde el ser condenado no puede interactuar, influir o incluso participar en el flujo cósmico. Este miedo al encierro absoluto refleja un terror muy humano. La idea de ser privado de toda conexión, ya sea con otras personas
con la naturaleza o con el cosmos. En muchos sentidos, las narraciones sobre dioses encarcelados en prisiones planetarias representan un reflejo de lo que significa para los seres humanos sentirse desconectados de su entorno. Este miedo al aislamiento total, al quedarse fuera de todo, es una manifestación de la vulnerabilidad humana, de nuestra profunda necesidad de pertenecer a algo más grande que nosotros mismos. La idea de estar atrapado en un lugar donde no se puede escapar, ni cambiar el curso de los acontecimientos, ni siquiera influir en el orden del cosmos, es una representación simbólica de la ansiedad existencial. Los relatos sumerios no solo describen prisiones físicas, sino una separación de la totalidad, una desconexión que lleva al individuo a un estado de impotencia absoluta. Este concepto de confinamiento no es solo un castigo para dioses o seres superiores, sino un símbolo de la más profunda angustia humana, la de ser incapaz de escapar de nuestras propias limitaciones, de nuestros propios miedos y ansiedades. El castigo eterno es otro de los grandes temores representados en los mitos antiguos, incluidos los textos sumerios. La idea de una condena sin fin resuena en las culturas humanas no solo como un castigo físico, sino como una condena espiritual. Este tipo de castigo no tiene final, y en su perpetuidad no deja lugar para la redención o el perdón. Los dioses sumerios, al igual que los ángeles caídos o los titanes en otras mitologías, son relegados a un estado de sufrimiento constante, una perpetuación de su desolación que parece no tener fin. El miedo a la eternidad del sufrimiento está profundamente arraigado en las tradiciones religiosas y filosóficas de todo el mundo. El concepto del infierno en muchas religiones occidentales, o el nada, que esperan las almas condenadas en otras cosmovisiones, refleja este temor universal de ser atrapado en una situación donde la pena nunca cesa. Esta visión del castigo eterno refleja el miedo humano a la imposibilidad de la redención. El terror de estar atrapado en un ciclo interminable de sufrimiento sin esperanza de liberación. Es fascinante cómo este concepto se enlaza con nuestra percepción de la mortalidad. Los seres humanos, conscientes de su propia fragilidad y finitud, encuentran en la idea de un castigo eterno una manifestación extrema de su miedo a la destrucción total. Si la muerte es vista como una transición final e irreversible, el castigo eterno propone una suerte de muerte sin fin, una existencia condenada sin la posibilidad de escapar de las consecuencias. Este tipo de castigo no solo implica el fin físico de la existencia, sino una pérdida definitiva de identidad, una desaparición del ser, que es una de las mayores angustias humanas. En las narraciones sumerias, los dioses encarcelados en prisiones cósmicas también representan el miedo humano a perder el control total sobre nuestra existencia. La idea de un control divino absoluto, donde las fuerzas cósmicas o incluso los dioses mismos son manipuladas o subyugadas por un poder superior, nos enfrenta al temor de que nuestra propia libertad y autonomía puedan ser arrebatadas por fuerzas externas. Este miedo se vincula estrechamente con la ansiedad existencial que acompaña a la conciencia de nuestra finitud y vulnerabilidad. Las narraciones de seres divinos controlados o aprisionados por fuerzas superiores reflejan una profunda inquietud sobre el destino humano. Si incluso los dioses, quienes representan las fuerzas más poderosas del universo, pueden ser sometidos al control absoluto, ¿qué queda para el ser humano cuyas capacidades y poderes son limitados? El miedo al control total también está relacionado con la sensación de ser atrapado en una red de reglas y leyes cósmicas sobre las cuales no tenemos poder.
Este concepto de control se ve exacerbado en las modernas teorías de la vigilancia y el totalitarismo, donde la libertad individual se ve amenazada por sistemas omnipresentes que lo monitorean todo. La idea de ser controlado por un poder externo que observa y regula cada aspecto de nuestra existencia no es nueva, pero su presencia en la mitología sumeria subraya el miedo ancestral a ser reducidos a simples piezas en un juego cósmico en el que no tenemos voz ni voto. El porqué de la persistencia de estos miedos y narraciones sobre el encierro absoluto, el castigo eterno y el control total puede estar relacionado con la estructura misma de nuestra psique. Los seres humanos, en su búsqueda de significado y comprensión del universo, han creado historias y mitos que no solo explican el mundo, sino que también reflejan los miedos y las ansiedades más profundas de la condición humana, la prisión cósmica. Sumeria, al igual que las representaciones del infierno o el tártaro en otras tradiciones, no es solo una narración de lo que sucederá en el futuro, sino una representación de los temores internos de los seres humanos ante el desconcierto cósmico y la vulnerabilidad existencial. Este tipo de mitos sigue resonando hoy en día porque reflejan nuestra ansiedad existencial, nuestra incertidumbre ante lo desconocido y nuestra falta de control sobre los eventos que nos afectan. A pesar de los avances tecnológicos y científicos, estos temores ancestrales siguen siendo parte de nuestra psique colectiva, y las narraciones que los abordan ofrecen una forma de lidiar con esos miedos, poniéndolos en términos comprensibles y en muchos casos catárticos. De esta manera, las historias de castigos eternos y prisiones cósmicas nos permiten confrontar lo que no podemos controlar y, de alguna manera, darle forma a lo incierto. El miedo al encierro absoluto, al castigo eterno y al control total no solo es una constante en las mitologías antiguas, sino que sigue resonando profundamente en la psique humana. Las narraciones sobre prisiones cósmicas y castigos divinos nos hablan de las ansiedades universales sobre la libertad, el sufrimiento sin fin y la vulnerabilidad frente a un universo que a veces puede parecer gobernado por fuerzas incontrolables. Estos miedos no solo explican las narrativas mitológicas, sino que siguen siendo una fuente de reflexión sobre el poder, la autonomía y el destino humano en un cosmos vasto e impredecible. Los textos sumerios sobre prisiones cósmicas, castigos divinos y entidades relegadas al exilio no solo tienen un profundo valor histórico y mitológico, sino que también nos invitan a reflexionar sobre temas universales que siguen siendo fundamentales en el mundo contemporáneo. La libertad, el poder, el castigo y el lugar de la humanidad en el vasto cosmos son cuestiones que, a lo largo de la historia, han estado en el centro de la reflexión filosófica, religiosa y política. Las narraciones de los sumerios no solo eran explicaciones de un mundo mitológico, sino representaciones simbólicas de los dilemas existenciales que de alguna manera siguen marcando el curso de la historia humana. En muchos sentidos, los relatos sumerios sobre seres confinados en prisiones planetarias o en zonas alejadas del cosmos reflejan el deseo humano de libertad. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado escapar de las ataduras físicas, sociales y espirituales que lo limitan, en un esfuerzo por alcanzar un estado de autonomía y autodeterminación. Sin embargo, al igual que los dioses sumerios que son confinados fuera del flujo cósmico, los seres humanos a menudo se han sentido atrapados en sistemas que parecen actuar de manera inexorable e implacable. Hoy en día, las preocupaciones sobre la libertad no solo se refieren a la libertad política o social, sino también a las
limitaciones existenciales impuestas por un universo que no siempre parece dispuesto a otorgarnos el control que buscamos, ya sea a través de las presiones sociales, los sistemas de poder o las fuerzas de la naturaleza. El ser humano sigue enfrentando la constante tensión entre el deseo de ser libre y las estructuras que restringen esa libertad. La narrativa sumeria de los dioses confinados en una prisión cósmica puede leerse como una alegoría de esta lucha por la libertad, en la que las fuerzas del universo, o incluso las propias leyes divinas, parecen actuar en contra de nuestros intentos de alcanzar la autonomía plena. Las prisiones cósmicas de los sumerios, entonces, pueden ser vistas como una metáfora de la alienación humana, de la sensación de estar atrapados en un cosmos que no siempre responde a nuestras expectativas o deseos. A pesar de la enorme capacidad humana para transformar su entorno y su destino, el miedo a un confinamiento absoluto, a un castigo, que nos prive de nuestra libertad más esencial, sigue siendo una preocupación latente. Esta constante lucha entre la libertad y la restricción no solo es parte de la historia antigua, sino que sigue resonando en los problemas contemporáneos, como la opresión política, las desigualdades sociales y las limitaciones existenciales que afectan a individuos y comunidades alrededor del mundo. El poder y el castigo son dos conceptos que están intrínsecamente relacionados en los mitos sumerios. Los dioses, como los Anunnaki, que ejercen control sobre el destino de las entidades que transgreden las leyes cósmicas, son figuras de poder absoluto, pero su dominio también conlleva una responsabilidad que puede ser vista como una forma de castigo hacia aquellos que se desvían del orden divino. Los castigos impuestos a los transgresores, ya sean humanos o divinos, no son solo una forma de castigo físico, sino también un castigo existencial, un aislamiento que separa al ser condenado de la totalidad cósmica. Este aislamiento, esta desconexión, refleja la vulnerabilidad inherente a la condición de poder. En la sociedad contemporánea, el poder sigue siendo una fuerza que moldea la vida de millones de personas. Las estructuras de poder, ya sean políticas, económicas o sociales, determinan en gran medida las oportunidades de libertad y autonomía de los individuos. Pero el castigo que acompaña al abuso de poder también sigue siendo una constante, ya sea a través de la retribución social, el castigo judicial o las represalias políticas. El poder sigue siendo utilizado como una herramienta para imponer límites a la libertad, incluso cuando estos límites no son necesariamente justos o equitativos. Los relatos sumerios nos recuerdan que el poder tiene una dimensión ambigua. El mismo poder que confina a los dioses en las prisiones cósmicas es el poder que sustenta el orden cósmico, pero también puede ser destructivo cuando es mal utilizado. Esta ambivalencia en la relación entre poder y castigo refleja una verdad universal. El poder, en todas sus formas, lleva consigo la capacidad de ejercer control, pero también la responsabilidad de evitar el abuso y la opresión. Una de las cuestiones más profundas que surgen de las narraciones sumerias es la idea de que el cosmos nunca fue completamente libre. En los textos sumerios, el orden cósmico no es solo una serie de leyes naturales, sino un sistema gobernado por seres divinos que imponen sus propias reglas sobre el universo. Esta visión del cosmos como un lugar donde las entidades más poderosas, incluso los propios dioses, pueden ser aprisionadas y aisladas, refleja la idea de que el control y la jerarquía son inherentes al funcionamiento del universo. En este sentido, la humanidad nunca ha estado completamente libre de las fuerzas cósmicas, de los sistemas sociales o de las estructuras de poder que dominan nuestra existencia. A lo largo de la historia, las sociedades humanas han intentado liberarse de las fuerzas opresivas, ya sean religiosas, políticas o económicas.
Pero a menudo estas estructuras se han mantenido como una constante en la vida humana. Los relatos sumerios, al igual que las narrativas contemporáneas sobre el poder, el control y el castigo, nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza del orden cósmico y la limitación inherente a nuestra existencia en este vasto universo. Aunque la humanidad ha hecho avances significativos en la comprensión y la manipulación de las fuerzas que nos rodean, la sensación de estar atrapados en un cosmos que no siempre responde a nuestras necesidades o deseos sigue siendo una parte fundamental de la experiencia humana. La libertad, entonces, se convierte en un ideal inalcanzable, algo que debemos buscar continuamente mientras navegamos las fuerzas que nos limitan y nos moldean. Este anhelo de libertad en un universo que nunca fue completamente libre es, quizás, una de las preocupaciones más profundas que los textos sumerios y otras tradiciones mitológicas siguen evocando en el corazón de la humanidad. A medida que exploramos las antiguas narrativas sumerias sobre las prisiones cósmicas, el castigo eterno y el control divino, nos encontramos con reflexiones que siguen siendo extraordinariamente relevantes para el mundo moderno. Las preguntas sobre libertad, poder, castigo y el lugar de la humanidad en el cosmos siguen siendo parte integral de nuestra experiencia colectiva. Los relatos sobre seres encarcelados en prisiones planetarias nos recuerdan que la lucha por la autonomía, el deseo de escapar del control y el miedo a la opresión no son simplemente problemas de una época o cultura, sino temores universales que atraviesan el tiempo. La humanidad sigue siendo una especie atrapada entre la necesidad de comprender su lugar en un universo vasto e indescifrable y la desequilibrada relación con el poder que sigue configurando nuestras vidas. Aunque hemos avanzado en el conocimiento científico y en la comprensión del cosmos, los temores ancestrales sobre el encierro y el castigo siguen resonando en nuestra psique, recordándonos que quizás la verdadera libertad nunca ha sido completamente alcanzada y que al final el lugar de la humanidad en el universo sigue siendo un misterio por descubrir.